Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario. Y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Hoy tenemos la suerte de contar con Luis Ruiz Ávila. Luis es CEO en la biofarmacéutica Leucos Biotech y también trabaja como CEO en Aquilon, una spin-off del campo veterinario donde se dedican a las nuevas estrategias para incrementar la productividad animal sin antibióticos. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una boutique de reclutamiento y selección que te ayuda a incorporar a los mejores perfiles científico-técnicos para tu empresa. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Estupendo, Luis, pues bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenos días y gracias por pensar en mí. Gracias a ti. Luis es CEO de Aquilon y también de Leucos Biotech ahora mismo. No sé lo que será dentro de un tiempo, pero posiblemente tienes un perfil especialmente interesante para aquellas personas que quieren ver cómo se puede ser responsable o tener cierto nivel de jerarquía en diversas empresas sin la necesidad de pensar, me meto en una empresa para toda la vida, ¿no? Que es un poco la forma de pensar un poco antigua. Luis, tú de hecho vienes del mundo de la investigación, vienes del mundo de la ciencia. Sí. Yo soy, y además, hardcore. Yo me formé como biólogo molecular de segunda generación en este país. Es la segunda generación que clonábamos y secuenciábamos genes en aquella época, en los 80. Y realmente yo iba para Nobel de la cosa de la ingeniería genética. Empecé trabajando en plantas, después me derivé a sistema nervioso central, toqué muchísimos palos como científico, pero siempre muy apasionado respecto de la ciencia. Realmente yo era una persona que además la gente cuando cambié de la ciencia a la empresa, hubo gente que se sorprendió bastante, porque no llevaba una mala carrera científica, ¿no? Literalmente fue como pasarme al lado oscuro de la fuerza. Claro, además que ahora sí que es verdad que hay muchas más dificultades para hacerse camino en el mundo académico, ¿no? Quizás por el volumen de personas que hay, ¿no? Al principio de los años 80 no era tan extraño, ¿no? Conseguir una plaza en una universidad, ¿no? No. A ver, podría ser difícil o no. Lo que pasa es que nuestra generación fue una generación de formación masiva. Nos fuimos todos fuera con la expectativa de volver y el estándar dorado era la carrera científica. De hecho, era demasiado dorado. No existía la perspectiva de la alternativa en aquel momento. La carrera era eso y salirse de ese camino marcado era bastante, en muchos casos, era bastante autopercibido quizás como un fracaso, ¿no? Eso fue un gran problema. Yo creo que esa etapa ahora mismo está superada y casi que se da el fenómeno inverso, ¿no? Que cuesta más encontrar gente que quiera seguir ese camino que otra cosa. Bueno, sí. En aquel momento, Luis, ves que hay un lado oscuro, ves que la gente no te anima a irte al lado oscuro. En mi caso fue una opción. Tenía un poco tenía una situación bastante buena porque tenía inercia de la parte académica, había hecho un muy buen postdoc y tenía un par de años por delante que sabía que podía hacer y explorar cosas También va por las características personales de cada uno. Me surgió la posibilidad de explorar el mundo de la empresa que no tenía yo ni idea de cómo funcionaba y lo hice. No fue fruto de la frustración ni nada por el estilo. Yo hubiera seguido tranquilamente mi carrera científica. Lo que pasa es que quise explorar en aquel momento una alternativa y la verdad es que sin ninguna información la alternativa me deslumbró de alguna forma. Realmente fue un descubrimiento para mí, cosa que no está bien. Es decir, no tendría yo que haber descubierto con 32 años que había una cosa que se llamaba el mundo de la empresa, de la cual yo no tenía ni idea y que me daba unas posibilidades de evolución profesional tremenda. Claro. Pero Luis, eso lo hiciste por algo. O sea, ¿qué es lo que tú ves que tú tenías por aquel entonces que no tenían tus compañeros? Tenía ganas de hacer cosas que impactaran en la realidad. La verdad que sí que estaba un poquito
un poquito, no cansado quizá, pero quería más contacto con la realidad, dejarme de mojar las manos en preparación de tampones en el laboratorio y tocar más realidad. Eso fue lo que me llevó a explorar el mundo de la empresa, pero lo hice con muchísimo miedo, porque a mí me daba pánico, sobre todo aburrirme en papeleo, que era lo que yo percibía que era el mundo de la empresa. Y también con mucho miedo de abandonar lo que es la emoción de descubrir que es inherente a la tarea científica, ¿no? Entonces yo encontré una fórmula que tenemos de vía seca, en la cual mantengo la emoción de descubrir y no me aburro. Con lo cual llegué al mejor de los mundos, pero no, es una incertidumbre muy grande. Pero ya te digo, en mi caso particular no fue una opción de quemar naves, sino que fue una opción de explorar un mundo que en mi caso me gustó mucho. Lo que comentas de la visión que tiene uno de algo que no conoce bien, ¿no? Del papeleo, que trabajar en una oficina con papeleos, ¿no? Sí, tal cual. Pasan los años y esa es la protesta número uno, ¿no? De los investigadores, ¿no? De los PI que dicen que si la burocracia no me absorbe, no tengo tiempo para la ciencia, ¿no? Cuando llegó ese momento, ¿tú dirías que te dieron una oportunidad o tú generaste la oportunidad? No, claramente me la dieron. O sea, fue realmente una posición de una persona rara avis en la industria farmacéutica que buscaba gente sin experiencia en la industria, con formación científica hardcore, que quería reconvertir en project managers. Totalmente rara avis, fue suerte, fue totalmente suerte. Otra cosa es que yo, una vez que me metí ahí dentro, desarrollé una carrera más o menos digna, ¿no? Pero la oportunidad que se me dio fue bastante rara avis en aquel momento. Hay una gran diferencia entre lo que era aquel momento y lo que es ahora, ¿no? Ahora la suerte te la puedes trabajar un poco más de lo que ocurría en aquel momento. Ahora está mucho más. Hay muchas más alternativas de decidir sobre tu futuro profesional de las que yo creo que había en nuestra época. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Dónde ves tú la diferencia clara? Bueno, primero todo el mercado en general, el mercado biomédico, y estoy hablando de biomedicina, que es lo que yo entiendo. Creo que tú vas dirigido a una parte más transversal de la ciencia, ¿no? Pero en el mundo de la biomedicina sí que ha habido una evolución tremenda desde el punto de vista de el mercado. Es decir, antes en biomedicina no existía el concepto de biomedicina, existía industria farmacéutica y existía la investigación y punto. Ahora tienes toda la gama intermedia de lo que sería el sector biotech, el sector de medtech, todo esto desde los años 2000 hacia ahora ha pegado un impulso tremendo, tanto a nivel de oferta del tipo de empresas, de gama de empresas posibles que te puedes encontrar, como del tipo de necesidades profesionales que pueden tener estas empresas, ¿no? O sea, antes no, excepto de empresa startup o empresa biotech, spin-off de la universidad, no había poquísimas, y el año pasado se crearon aquí en Cataluña por lo menos una por semana, ¿no? Entonces tenemos un sector que ha explotado de una manera muy, muy interesante. Claro. Cuéntanos un poco el inicio tuyo en el mundo industrial, en el mundo de la empresa. ¿Cuánto pues tuve la suerte? Sí, tuve la suerte. ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, tú llegas allí el primer día y te dicen, a ver, hay que hacer esto y esto. ¿Tú sabías lo que tenías que hacer? ¿Sabías No, ni idea. De hecho, yo creo que me dieron el puesto de trabajo porque cuando me hicieron la entrevista me preguntó el reclutador, bueno, ¿y tú por qué quieres ser project manager? Yo contesté con toda candidez, es que no tengo ni idea porque no sé lo que es ser project manager. Si me lo explicas, quizá puedo entenderlo mejor, ¿no? Creo que le gustó esa parte de sinceridad de la entrevista, ¿sabes? Caí simpático, pero también es una apuesta muy arriesgada. A veces no sabes si aparentar lo que no eres o ser totalmente franco, ¿no? Tú como reclutador lo debes saber, que hay diferentes estrategias aquí, ¿no? Pero yo opté por esa y me salió bien. Fue ya te digo, para mí un descubrimiento total. El mundo de la... yo empecé como project manager en un departamento de project management, en un momento muy bonito en el que se estaba implantando el project management en una empresa muy tradicional, con lo cual se estaba modernizando una forma de hacer cosas, una forma de trabajar, y tuve la grandísima oportunidad de tocar todos los elementos de la cadena de valor en una misma empresa, ¿no? Porque por la mañana íbamos a ver el Discovery y por la tarde a la fábrica a ver el lanzamiento del último fármaco, ¿no? Y eso es una carrera, una posición transversal. El project management en la industria es una posición transversal que te da mucho acceso a información respecto de la cadena de valor. Aprendes mucho,
de la cadena de valor. No te quedas encasillado en tu trabajo, en una línea, ¿no? Y eso fue bastante, o sea, me posibilitó una transición desde una formación estrictamente científica a una formación empresarial muy rápida, ¿no? Uh-huh. Y salté a desarrollo de negocio, que creo que es una evolución también bastante natural, porque al final se trata de gestionar proyectos a través de fuera o de dentro, y de ahí ya directamente salté al mundo de la gestión de spin-offs. ¿Estamos hablando de Advanced, Luis? Advanced fue la primera spin-off en la que ya trabajé. No fui fundador, pero sí que fui el primer CEO. Me ficharon, digamos, porque todavía yo era percibido como un científico. La gente que creó Advanced era gente que me conocía a mí en mi faceta científica, y como eran de las pocas personas que ellos tenían confianza desde el punto de vista científico y tenían la percepción de que sabía de empresa, porque había estado 4 años en Almirall, en aquella época en el país de los ciegos del tuerto rey, pues me dijeron, oye, tú que sabes de empresa y nos conoces, vente a ver si podemos hacer algo juntos, ¿no? Y esa fue la primera empresa. Eso estamos hablando del año 2001, cuando se crea Advanced. ¿Y qué diferencia hay entre trabajar en una empresa tipo Almirall, donde ya entiendo que muchos procesos estaban ya muy, muy consolidados, a una empresa nueva, diferente, donde tú además tienes que ir marcando las pautas? ¿Cómo te cambia la vida eso? Hombre, es muy diferente porque, pero es muy diferente, no quiere decir que una cosa sea mejor que otra. O sea, tú puedes tener fantásticas carreras profesionales en empresas grandes y consolidadas, y de hecho, gente que ha hecho, o gente de mi generación en aquella época, han tenido unas trayectorias profesionales extraordinarias, y al final todo el mundo es feliz como puede. Pero sí que hay una diferencia que hay que valorar desde el punto de vista individual, y es la diferencia entre ir en un barquito de vela de 2 plazas y ir en un transatlántico, ¿no? En un barquito de vela de 2 plazas te mueves mal y el barco se hunde, o te mueves bien y el barco gana la regata. En un transatlántico, hagas lo que hagas, aquello sigue, la nave va. Entonces tú puedes aspirar a ir subiendo de cubiertas hasta llegar al puesto de mando, si te interesa eso, ¿eh? Uh-huh. O puedes estar muy cómodo en tu sitio. Pero la gran diferencia es esta, la capacidad de influir en una organización es mucho más grande si es pequeña la empresa, y la capacidad de estar en contacto, sobre todo si es una empresa de estas características, es una empresa de tipo spin-off, que en realidad son empresas. También hay una gran diferencia entre una empresa que se crea como un proyecto empresarial de largo término, ¿no? El típico proyecto industrial, de quizás una persona que la ha fundado hace tres generaciones y la cosa va, o una multinacional, o una empresa que está cotizada en bolsa, que la empresa es el objetivo en sí mismo, y que la empresa crezca y que dé puestos de trabajo y todo. Eso es un tipo de empresa. Las empresas que a mí personalmente me gustan son empresas que no son concebidas para durar, son instrumentos, son empresas que se crean como instrumento para desarrollar un determinado proyecto. Vale. Entonces, el foco no es la empresa en sí, el foco es el proyecto. La empresa es instrumental en cuanto a que, y estas son las empresas en las cuales, digamos, si tú tienes vocación científica o tú tienes una formación científica y te gusta, digamos, esta emoción de descubrirla, quieres mantener, tienes la oportunidad de seguir haciendo un proyecto que siempre es de frontera, que es binario, es decir, puede salir bien o puede salir mal, tú asumes eso, pero son empresas que son meramente instrumentales, ¿no? Uh-huh. Se crean para generar o desarrollar un proyecto, una tecnología o lo que sea. Uh-huh. Son las empresas típicas de spin-off, que hay un capital riesgo detrás y que están destinadas a florecer o desaparecer, ¿no? Empresas binarias. No. Claro, tú cuando comenzaste en Advanced, pasaste en poco tiempo de tener una vida más tirando project manager, después más al negocio, al desarrollo del business development, y acabaste siendo el CEO. ¿Qué parte te gustaba más? O sea, ¿cómo decidiste que lo de ser CEO era lo tuyo? Es que era una gran incógnita en aquel momento, porque tampoco sabía qué significaba ser CEO y tampoco teníamos grandes referentes en aquella época, ¿eh? Hemos ido todos evolucionando. Ahora yo te sabría describir qué significa ser CEO. En el 2001 no tenía ni idea. Me lancé a la piscina y apliqué un poco los mismos conceptos que había aplicado en Almirall, porque habíamos participado como project managers en implantación de plan estratégico y así.
y utilicé esos referentes como para organizar la empresa de entrada, ¿no? Pero claro, evidentemente no eres tú solo y allí era uno más de un equipo que tenía ganas de crear cosas pero ya te digo, en aquella época improvisábamos mucho. Después sí que cuando entras en otras empresas, cuando has pasado por esto ya sabes de qué va el asunto, ¿no? Pero en el 2001 no teníamos mucha idea. ¿Necesitaste algún tipo de formación, quizá? No, sí, pero nunca de una manera sistemática y previa. O sea, yo que lo que hice fue aprender sobre la marcha y sí que al final acabé haciendo un PADE, pero esto fue ya en 2015, 2016, más que nada para consolidar y para ver otros referentes, pero no necesité formación, lo cual no quiere decir que sea aconsejable, quiero decir que cuanto más te formes y más elementos tengas de formación, mejor. Eso está claro. Y también eso es una gran diferencia en aquella época respecto de ahora. ¿No? Ahora tú puedes plantearte pivotar una carrera en base a pasarte 1 año o 2 años haciendo un máster que te oriente hacia otro camino, ¿no? Esto es un clásico elemento de pivote. En aquel momento no había, porque los másters que existían eran todos muy tradicionales, muy de máster muy dirigidos a la gestión en general. Y no era eso lo que yo buscaba. Yo buscaba proyectos, ya te digo, yo buscaba proyectos relacionados con las ciencias, proyectos científicos, instrumentalmente que yo fuera el director era la manera de que el proyecto fuera a tirar adelante, ¿no? Uh-huh. Era bonito, era tener una perspectiva de crear algo y de crear algo de cero. Eso es. Y Luis, tú llevas mucho tiempo ya con este tipo de empresas. ¿Es cada vez más difícil hacer eso? O sea, entrar con una idea transversal del mundo, diciendo, venga, voy a ir escalando a partir de lo que yo soy y de lo que encuentro, no de lo que me están diciendo que tengo que hacer, y hay como una línea muy, muy marcada, ¿no? Ahora no creo que, o sea, a mí me pasó eso porque no teníamos muchos referentes. Yeah. Ahora hay muchos más referentes y no quiere decir que la línea esté marcada, sino simplemente que tienes más referentes y tienes mejor idea de qué es lo que hay que hacer. Creo que la diferencia es esta, ¿eh? No es que cuando te ficha un capital riesgo para dirigir una empresa tienes que tener A, B, C, D y estás ahí constreñido, no, simplemente es que la gente se ha pegado muchísimas castañas ya previamente y ya sabes que si haces A, B, C, D, pues la probabilidad de pegarte la castaña es menor. Entonces optas por hacer A, B, C, D, pero no es que esté escrito en un guión. Uh-huh. Tienes que hacer esto. Simplemente tienes más referentes de los que teníamos en aquella época. Claro. Y una de las cosas que te pasa a ti un poco por tu perfil es que como también te gusta ese tipo de proyectos, tienes que trabajar a proyecto, que sabes que se va a terminar. Es decir, que un poco uh-huh. Lo contrario del deseo de muchísimas personas que necesitan esa certidumbre en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que uno necesita a nivel de competencias o de forma de ser, o de rasgos incluso, para que le vaya bien en ese tipo de proyectos? Define vaya bien. Ser feliz. Que sea feliz y que gane dinero. A ver, es que son tal y como yo lo he visto en los últimos años, lo cual no quiere decir que haya excepciones y todo lo que tú quieras, ¿eh? El mundo de la empresa grande, el mundo de la empresa multinacional es un mundo que te da una estabilidad de lo que llaman la escalera de corporate ladder, ¿no? Va subiendo. Es una pauta bastante establecida. En algunas grandes empresas, si eres bueno, te van a meter en un fast track y te van a bailar por todos los departamentos y vas a llegar muy alto. En otras, si eres normalito, pues vas a hacer trabajo, vas a estar contento, vas a estar bien retribuido y a lo largo del año vas a ir progresando profesionalmente porque la propia empresa te da esa carrera, porque saben que si no te dan esa carrera no te fidelizan, entonces no te quieren perder. Eso es el mundo de la estabilidad corporativa, ¿no? El mundo de la empresa, proyecto, de alguna forma, es un mundo, desde el punto de vista de lo que es el proyecto empresarial, inestable, por definición. Si las cosas van bien, la empresa se acaba vendiendo, con lo cual pierdes tu puesto de trabajo. Y si la cosa va mal, la empresa acaba desapareciendo, con lo cual también pues, pierdes tu puesto de trabajo. La ironía es que cuando las cosas van bien, tú trabajas para vender y quedarte sin trabajo. Entonces, tienes que aceptar que el proyecto en un momento determinado tiene fecha de caducidad. Lo cual no quiere decir que tú como profesional no tengas una carrera estable. Uh-huh.
porque es una rueda y la gente que tiene la experiencia de haber trabajado en esas empresas es una gente que en un sector que se está expandiendo en estos momentos es una gente bastante valiosa. Incluso por lo que tú dices, ¿no? Porque no hay tanta gente dispuesta a asumir el riesgo percibido de un proyecto que es inestable. Entonces, si optas por esta carrera, yo la experiencia que tengo, la mía personal y la de mucha gente con la que he trabajado, es que vas saltando de proyecto a proyecto y tan feliz. O sea, que no es una cosa que te provoque mucha angustia. Claro. ¿Qué tienes que tener? Pues tienes que tener una cierta seguridad en lo que tú crees, creer bastante en ti mismo, sin volverte loco, porque también hay que ser realista y saber qué da uno de sí, y sobre todo mucha capacidad, porque esto al final depende mucho de que te conozcan, ser conocido y de capacidad de relación, ¿no? La capacidad de networking es básica para este tipo de cosas. Pero ya te digo, la estabilidad es la estabilidad de la silla pegado con... Te puedes enganchar a una silla y reforzarte con correa, superglue y todo lo que quieras y ahí estás estable. O puedes estar en un túnel de viento con unos buenos alerones y unos buenos flaps y también eres estable aunque la cosa vaya de turbulencia, ¿no? Muy bien. Has comentado una cosa que me parece interesante y es el entender que cuando empiezas el proyecto sabes que ese proyecto se va a terminar y que muy probablemente esa empresa acabe desapareciendo, para bien o para mal. En tu experiencia, cuéntanos un poco cuáles han sido las diferentes opciones que has vivido, ¿no? O sea, ¿cómo se cierra una empresa? Se puede cerrar de muchas maneras. En tu caso, ¿qué tipo de cierres has experimentado? En mi caso, he tenido la fortuna de no tener que yo cerrar ninguno de los proyectos en los que he participado. Bueno, uno, pero que era muy, muy instrumental, no fue dramático. O sea, nunca he tenido el mal trago de tener que, por ejemplo, echar a 15 personas. Porque la empresa tenía que desaparecer. Siempre me he ido antes de los proyectos, porque yo siempre he sido una persona con un perfil de empezar, no con un perfil de gestionar durante o de acabar. Y francamente admiro muchísimo la gente que ha tenido que vivir una experiencia de cierre y lo admiro porque es muy duro, es muy complicado eso, ¿verdad? A pesar de que este guión no deja de ser extremadamente duro y difícil de hacer. O sea que he tenido el privilegio por lo menos de haber empezado siempre y nunca haber vivido la parte del final. Ya, pero bueno, cerrar puede ser vender también. No, vender con éxito, sí, vender con éxito, esto todavía no me ha pasado. Espero que en los próximos un par de años pueda cerrar un par de proyectos, pero no he participado en ningún éxito así bueno, la verdad. No he tenido... ¿Dónde piensas tú que está la clave en ese aspecto, ¿no? ¿Está incluso en el propio diseño de la empresa? O sea, esto tiene que salir para hacer un exit sí o sí, y esa es un poco la función de la propia empresa o el objetivo de la empresa. ¿En qué se basa? A ver, depende de tu sector, también. En el mundo de la biomedicina hardcore, o sea, en el mundo de la biomedicina enfocada a producto farmacéutico, por ejemplo, o sea, cuando haces una startup con un nuevo mecanismo de acción y empiezas desde el discovery para arriba, la probabilidad de éxito es muy, muy pequeña. Entonces, lo raro es el éxito. A lo que puedes aspirar es hacer las cosas de la mejor manera posible y utilizando de una manera óptima los recursos de que dispones, pero no puedes controlar el resultado, yo qué sé, de la toxicología de 28 días. Lo puedes anticipar más o menos con ciencia, pero la ciencia predice realmente poco cuando te entras a desarrollar, ¿no? Y puedes tener problemas de producción, puedes tener problemas de escalado industrial, puedes tener problemas de toxicología, puedes tener problemas de desarrollo regulatorio, puedes tener problemas de que te entra un competidor que te hace polvo el discurso. Hay tantas variables que te hacen que un proyecto biomédico pueda fallar que en el estado natural, de hecho, es que fracasa, ¿no? Entonces, el éxito profesional no se mide tanto, se mide evidentemente si tienes un éxito desde el punto de vista de una salida exitosa, es fantástico y todo el mundo genial, pero también el éxito se mide como de qué manera has gestionado los recursos mientras el proyecto ha estado vivo, ¿no?
has explorado al máximo, lo has hecho bien, lo has hecho con rubor, le has dado todas las oportunidades al proyecto que tenía, has podido pivotar en el momento que necesitabas pivotar, lo has hecho, no lo has hecho, este tipo de cosas que son las métricas que te pueden medir como gestor de este tipo de empresas. Nadie te puede exigir que triunfes en este tipo de empresas. Otra cosa es una empresa, por ejemplo, de servicios, en lo cual el esfuerzo sí que en rigor se debería traducir en beneficios. O sea, no, una empresa de servicios, está claro, pero una empresa que depende de que estés desarrollando un concepto nuevo y que hay resultados que tú no controlas, que no dependen de la tecnología, sino que dependen de la biología, ahí haces lo que puedes en realidad y asumes eso. Ya te digo, el mundo de la biomedicina en ese sentido es relativamente diferente al mundo de la tecnología o al mundo de la ingeniería o al mundo de los servicios. Eso sí. Luis, hemos empezado la conversación hablando del mundo académico, ¿no? de la transición y tal. Claro, en el mundo académico hay unas métricas estrictas y claras. Se llaman papers, ¿no? Tú eres más bueno cuantos más papers tengas. ¿Te gusta o no te guste la métrica? Eso es lo que hay. Para ti, en tu día a día, ¿cuál es la métrica? ¿Cuál es el KPI del éxito en tu empresa? Ya te digo, no a nivel de empresa, sino a nivel personal. Como el éxito a nivel profesional, es decir, que la gente te valore y te aprecie como profesional, ¿no? Que eventualmente nunca te falten ofertas de trabajo, que sería la métrica principal, ¿no? Vale. Que cuando te quedas suelto te vengan a buscar, esa es la mejor métrica que puede haber, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, sobre todo la percepción del mercado de que has hecho lo que buenamente has podido. En el caso de éxito, nuevamente el éxito lleva un sello aunque a veces no depende de ti, el éxito depende de conjunciones astrales que pasen, ¿no? Pero ese éxito te arrastra siempre y ahí vas a caballo de este éxito y puedes vivir bastante bien durante mucho tiempo de ese saldo profesional. Si no has tenido un éxito claro, eso es tu actitud, es tu manera de relacionarte con la gente, es, yo que sé, cómo has negociado un contrato a veces, ¿no? O cómo has anticipado una contingencia, o cómo has gestionado una contingencia, cómo has sido bueno a la hora de... No, una cosa que sí que depende de tú, por ejemplo, es la obtención de recursos, ¿no? Cómo has elaborado ese storytelling, ¿no? Que es el de captar, claro, en el mundo, insisto, el mundo de la biomedicina es un mundo muy de pay-per-view, es decir, Tú pones por delante la expectativa y en base a esa expectativa coges una financiación que te permite hacer las cosas que tienes que hacer para ver si esa expectativa se cumple o no. Es un mundo en el cual tienes que anticipar y vender. No sé, es un poco, yo uso una analogía que a veces choca un poco, pero es aquello vender el humo para construir la chimenea, ¿no? Entonces, pues como tiene un componente peyorativo es peligroso, ¿no? Pero no, en el buen sentido de la palabra. Al final, quienes estamos en esto somos vendedores de humo, somos gente que vendemos una expectativa de una manera lo más rigurosa posible, pero no deja de ser expectativa porque el experimento al final, o sea, yo te digo, este fármaco va a curar el cáncer, pero no tengo los datos ni tan solo de la fase 2, con lo cual es una afirmación que es una expresión de deseo. Y te la digo a ti porque lo que quiero es que me pongas los 5 millones de euros que necesito para ver si en fase 2 esta expectativa se cumple. Pero la probabilidad de que se cumpla la expectativa es del 20%, del 30%. Lo que pasa es que todo este discurso lo tengo que crear, ¿no? Sí, claro, pero que esa misma es la propia naturaleza de la ciencia, ¿no? Bueno, claro, es eso, pero la propia naturaleza de la ciencia, cuando eres científico, tú lo que tienes es una hipótesis y la contrastas con un experimento. Contraste de hipótesis, genial. Cuando estás en el contexto de empresa, tú tienes una hipótesis, tienes que hacer el experimento, pero el experimento lo tiene que pagar alguien. Entonces, para que alguien te pague el experimento, no te va a pagar nadie el experimento si no le creas una expectativa de que si te sale bien, aquello va a tener un impacto importante en el mundo a nivel de sociedad o a nivel de retorno de la inversión de la persona a la cual le has vendido el tema. Pero al final somos storytellers, ¿no?
Entonces, el cómo articulas ese discurso, tú y el equipo, no solamente, esto no es una actividad. El lograr también una buena cohesión de equipos y el lograr que todo el equipo, que a veces no es fácil, pero cuando tú estás trabajando en estas empresas, que tu equipo sea consciente del tipo de empresa en el cual están, es importante también. Vamos a hablar de equipo, ¿no? Y además, esa parte es la que me gusta a mí. ¿Cómo consigues tú crear buenos equipos? A ver, eso parte de la premisa que siempre he creado buenos equipos, y yo creo que sí, yo creo que los equipos con los que he tenido el privilegio de trabajar siempre han sido muy buenos equipos. A mí siempre me ha funcionado muy bien apostar porque la gente se desarrolle sin interferencias, es decir, mi rol ha sido más bien de orientar que no de imponer ni nada por el estilo. Eso significa que tienes que trabajar o sea, yo no soy un buen gestor de equipos. Hay gente que es capaz de extraer el máximo de las personas. Y eso es el clásico buen gestor de equipos, ¿no? Yo soy un poquito más cómodo en ese sentido. La gente, he tenido la fortuna de tener gente muy buena de serie, a las que he dejado volar, y eso me ha ido muy bien. Pero bueno, eso también, yo creo que eso también tiene un cierto mérito, ¿no? Como gestor, pero no soy de las personas que acoges que soy capaz de ayudar a la gente a evolucionar si ya no vienen con una cierta empuje de serie. Pero sí que es verdad que la gente que conmigo ha trabajado y que ya naturalmente eran buenos, en ningún momento, al contrario, les he permitido volar y han volado. Y esto es muy satisfactorio, cuando la gente ve que... O sea, a mí el día que llevo, yo no es una vez, me ha pasado 2 o 3 veces, que gente que han empezado a trabajar conmigo en un momento determinado me han echado de su oficina diciendo, déjame trabajar tranquilo, por favor. No. En ese momento dice, no, qué bien, ya no soy importante en tu carrera profesional. Genial, objetivo cumplido. Pero tiene coherencia lo que dicen, ¿no? Porque realmente no puedes comenzar a trabajar a gusto con cualquier tipo de persona. O sea, tienes clara el tipo de personas que te gusta para que puedas después, que tú puedas delegar, ¿no? De determinados aspectos del trabajo. No, pero para mí es básico el poder delegar. O sea, no soy un especialista en nada. O sea, yo soy una persona que puedo ayudar por la experiencia o por lo que sea a orientar y a planear la contingencia o hacer las cosas que tocan en el momento adecuado, pero no las voy a hacer yo normalmente. Necesito a alguien que las haga, ¿no? Entonces eso es, quizá la clave es esta, es el poder anticipar y el poder decirle a la gente, mira, ahora tocaría hacer esto. Entonces, claro, yo lo que no puedo hacer, porque no lo sé hacer, me encantaría hacerlo, pero no es la forma que yo tengo, es decirle a la persona, ahora tocaría hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera, ahora tocaría hacer esto. Y cuanto mejor de manera natural lo haga esta persona, por mí mejor. O sea, yo el único mérito que me puedo abogar en un momento determinado es haberle dicho a esa persona, haz esto ahora y es el momento oportuno para hacerlo. Pero que haya salido bien no es mérito mío, es esa persona que lo ha hecho bien. Bueno, claro, pero tiene gracia porque de las cosas que nos cuentas, Luis, veo como un rasgo principal la falta de miedo en general. O sea, el sentirte a gusto con la incertidumbre, ¿no? Porque hablabas antes, por ejemplo, del tema de las métricas. ¿Cuál es la métrica? Y has dicho una métrica que me parece súper interesante, que es que si yo termino un proyecto, que vengan a llamarme. Pero eso es fantástico, porque hay personas que no pueden vivir así. O sea, que realmente yo lo veo natural, ¿no? Y es donde uno debería sentirse a gusto, ¿no? Diciendo, independientemente de lo que esté pasando ahora, yo tengo las competencias necesarias y los intereses claros suficientes como para que si esto termina, empiece otra cosa y no hay ningún tipo de problema. Hay futuro y puede ser más bonito, o proyectos nuevos más interesantes. Y veo mucha gente con miedo. Veo mucha gente que no podría vivir bien con ese tipo de pensamiento, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante el autoconocimiento ahí? El decir, vale, yo valgo lo que valgo, esta es mi propuesta de valor, estas son mis competencias, y con esto puedo conseguir cosas.
Bueno, eso te ayuda sobre todo a vivir con menos estrés, ¿eh? Lo cual no quiere decir que sea cierto. Yo me puedo equivocar y puedo estar, no sé, el año que viene puedo estar sin trabajo y entonces me empezaré a desesperar mucho, ¿no? Pero yo creo que hay un tema muy cultural aquí, ¿eh? Yo estuve 3 años en Estados Unidos y allí la gente, el mindset normal de la gente es este. O sea, el mindset normal de la gente es pensar que bueno, con las competencias que yo tengo y la capacidad que tengo, de alguna u otra manera me encontraré un camino, ¿no? Uh-huh. Pero es muy lícito que la gente tenga miedo. Yo creo que no. Hay que entenderlo también y hay que respetarlo. Claro. Lo que pasa es que tienes que jugar con las cartas bien claras, ¿eh? Yo cuando ficho gente en las empresas en las que he trabajado, siempre les digo, no te puedo garantizar tu puesto de trabajo más allá de lo que tengo en tesorería, que es 18 meses. A partir de aquí, esta empresa puede desaparecer. O sea, las cartas claras y que todo el mundo sepa a qué se atiene a la hora de jugar. Lo que no puedes hacer es gestionar la incertidumbre en base a premisas falsas. La incertidumbre es la incertidumbre. Entonces tú lo aceptas y vives en ello, ¿no? ¿Y se puede ser CEO sin sentirte a gusto en la incertidumbre? No, yo creo que no, que por definición no, porque el CEO en definitiva es la persona más dispensable de una empresa en un momento determinado. Es un fusible. A mí me ha tocado actuar de fusible y imagínate, pues, ¿quién en el mundo de las empresas en las que yo me muevo, lo que tienes es un consejo de administración, unos accionistas, un consejo de administración y un equipo. Y en el medio está el CEO. Imagínate que el proyecto va mal. ¿De quién es la responsabilidad de ponerle el cascabel al gato? ¿Del equipo? No. Del equipo no. Del consejo de administración tampoco. Tú tienes como intermediario allí la papeleta de decir, oye, este proyecto va mal, hay que parar. Pero para poder tomar esa decisión de decir, este proyecto va mal, hay que parar, o este proyecto hay que reconducirlo, o este proyecto hay que... Bueno, nos hemos quedado cortos. Para tomar decisiones de estas, no puedes ir ni con miedo, ni con, digamos, apego a tu silla, porque muchas veces la decisión de parar significa que automáticamente tú pierdes el trabajo, ¿no? Entonces, para mí eso es importante, por eso no tener miedo, ¿no? Porque a veces hay que plantear decisiones o de cambio o de confrontación, o de incluso de cancelación, que son las decisiones óptimas a tomar en un momento determinado y que van directamente en contra de tus propios intereses. Si vas con miedo, no lo vas a hacer bien. Luis, y cuando tienes que resolver no solo un proyecto, sino varios proyectos a la vez, y puedes ser incluso CEO de varios proyectos, de varias empresas, ¿qué es lo que tú necesitas para que eso funcione? O sea, ¿qué tipo de persona puede hacer eso y qué tipo de persona no sería la adecuada para llevar varios proyectos a la vez? No, eso es así, ahí sí que depende muchísimo de cómo vengas de serie, de tu naturaleza, ¿eh? Hay gente que necesita mucha estructura, mucha. Por ejemplo, yo soy una persona que no me funciona a mí los horarios, no me funciona a mí desconectar. Yo estoy siempre pendiente, pero también esa flexibilidad me da a mí la libertad, yo que sé, de irme a pescar un martes, por ejemplo, ¿eh? O sea, trabajo con ese esquema de vida. Pero otras personas tienen una mentalidad mucho más rigurosa, son gente que necesita ir al despacho a las 9, tener claras las cosas y solo dedicarse a un proyecto porque no se pueden desenfocar. Mi naturaleza es polidispersa y ya está, y lo asumo. No quiere decir que sea bueno o que sea malo, ¿eh? O sea, como soy un polidisperso creativo, de alguna forma, me tengo que dedicar a eso de la mejor manera posible. Pero sé que cualquier cosa que fuera en contra de esa naturaleza no la haría bien. Pero también tengo que entender que hay gente que no es de esa naturaleza. Entonces, y es igualmente respetable. Aquí está el tema del autoconocimiento, ¿no? Y el saber qué es lo que te hace feliz y qué es lo que te deja de ser feliz. A mí me angustiaría tener que dedicarme a un solo proyecto. En cambio, hay gente que le angustiaría tener que dedicarse a 3. Entonces, hay que entenderlo. Yo sí que lo entiendo en mi caso, ¿eh? Pero no soy un ejemplo para nadie, ¿eh? Ojo, que no me pongo como ejemplo, ni muchísimo menos.
Y desde el otro punto de vista, o sea, ¿qué tipo de empresa se puede beneficiar de tener ese tipo de gestión? Bien, es una gran pregunta esa, porque yo creo que esta es una empresa que quiera un gestor para una fase de consolidación y de crecimiento sobre una base ya previa de éxito, no quiere una persona con mi perfil. No. Una empresa que comienza, que no puede pagar, por ejemplo, un full time, pero necesita armar el proyecto, ahí mi perfil quizás sea ideal, porque tú necesitas a alguien que te ayude a organizar las cosas y que esté dispuesto en un momento determinado a ceder el testigo a alguien que sepa gestionar la continuidad, ¿no? Entonces, cuando es una operación ongoing, tú necesitas gente enfocada, gente que sepa un poco organizar, gente que tenga una visión de largo plazo de continuidad. Cuando el proyecto es estable, cuando llega un proyecto estable. En proyectos que son inestables, y por definición el principio de cualquier proyecto es de una inestabilidad, no, un proyecto que empieza en 3 años pasa por tantas fases que es imposible que la misma persona te sea igual de buena al principio que al año 3. Entonces, como eso pasa, ese momento starter es un momento que necesitas unos perfiles diferentes del momento de año 3 a año 10, que es el año más de gestión de estabilidad. Yo creo que personas con mi perfil sirven para esa parte, para la parte de la gestión inicial de la inestabilidad, en la cual tampoco hay tanto trabajo, en realidad, en cuanto a horas, y te da para gestionar varios proyectos a la vez. Sí. Claro. De hecho, hay otra cosa de la que no hemos hablado, y es todas aquellas actividades que hace uno de forma paralela, pero que en el fondo es un poco parte de lo mismo, ¿no? Es entender que estás dentro del mundo tuyo y que sabes de lo tuyo y que puedes aportar, ¿no? Como es el ser evaluador de proyectos europeos, ¿no? Trabajar a lo mejor como mentor en un momento dado. ¿Cuánto te gusta esa parte que va un poco en paralelo? Bueno, esa parte me gusta mucho, y esa parte podría ir en contra incluso, por ejemplo, de mi rol como un gestor de una fase muy estable, porque realmente me gusta mucho, pero esto es porque me gusta la docencia, me gusta transmitir, me gusta compartir experiencias, me gusta sentirme útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero ya te digo, en mi caso personal, va en contra de tu capacidad como gestor. Depende en dónde estés. No sería de recibo si tienes que trabajar intensamente 40 horas porque tienes una situación que te impone, yo qué sé, en una fábrica o algo así, que de repente te vayas 4 horas a dar la clase a un máster. No, eso no. Necesitas estar en posiciones que te permiten una flexibilidad importante, ¿no? Y no todas las posiciones te permiten hacer todo esto. También el estar dentro dentro de tu mundo, pero realmente estar actualizado al máximo, ¿no? O sea, estar en el estado del arte y conocerlo y saber qué es lo que viene después, ¿no? Eso no es gestionar, eso es otra cosa, ¿no? Eso a lo mejor va más desarrollado con la parte de business development, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Dependiendo de lo que esté ocurriendo. Eso que es tan clásico en el mundo científico, ¿no? Cuando pues, tienes que revisar un proyecto europeo, etcétera. ¿Cómo se casa todo eso con el tú saber relacionarte con las personas adecuadas para que ocurran cosas, ¿no? Y antes has comentado el tema del networking, de lo fundamental que es eso, ¿no? ¿Cuánto peso tiene el networking en tu día a día, Luis? Mucho, porque en las empresas, o sea, existe todo un mundo en empresas que no son grandes empresas, y la tendencia creo que ahora va por ahí, que es empresa que se virtualiza mucho, ¿no? O sea, tú tienes un equipo muy reducido de personas, no creas una gran estructura porque no te da para crear una gran estructura, porque hay mucha incertidumbre, porque hay mucha inestabilidad, entonces creas poca estructura, pero esta poca estructura que crea, la principal misión de esta estructura no es responder a las preguntas, sino formularlas. Y quien te responde las preguntas es la red. Entonces, hay una actividad que sí que es de gestión, que es entender la pregunta, no tener la respuesta, entender la pregunta. Porque es muy difícil hacer preguntas buenas, pero cuando tienes la buena pregunta, la preguntas a quien sea. Yo he fichado, o sea, le he comprado 2 horas a un premio Nobel para hacerle una pregunta. Pero si la pregunta es buena, esas 2 horas que le compras al premio Nobel tienen un rendimiento extraordinario.
y aplicando de manera perversa el concepto de networking, si tienes una buena red y te vas a comer con el tipo o la tipa que sabe, por el precio de una comida, pues tienes una cantidad de información que no te la puedes imaginar, pero todo depende de que lleves la buena pregunta armada, si no, no vas a sacar la información, ¿no? Bueno. Eso depende de la creación de red. Depende de la creación de red de saber un poco a quién preguntarle las cosas. Muy bien. Bueno, yo eso no lo veo perverso, ¿eh? En cuanto al tema de cuál es la clave para hacer ese networking, me parece súper interesante lo que comentas de tener claro cuáles son las preguntas que tú necesitas resolver cuando surja la oportunidad con la persona adecuada, ¿no? ¿Cómo puedes tú disfrutar realmente del networking? Porque muchas veces cuando entramos en la idea de networking, cada uno piensa que es una cosa diferente, ¿no? Para ti, ¿para qué sirve el networking o cómo puedes disfrutarlo al máximo? Para mí es muy importante la sensación de reciprocidad. O sea, networking es... tú no vas a ser no vas a ser apreciado ni te van a aceptar si te percibe como una persona que permanentemente está actuando de chupóptero para captar información, ¿no? No va así. Va bastante por reciprocidades. Hoy yo te aporto algo, otro día tú me aportas a mí. O si no, básicamente, no. O sea, el networking no solamente es llevarte a una persona que conoces bien a comer y hacerle una pregunta que te beneficia, sino también es saber, por ejemplo, a qué empresa contratar para hacer según qué cosa, ¿no? Y establecer una buena... Yo sí que es verdad que siempre he tenido el privilegio de cuando he trabajado incluso con gente, con empresas contratadas para los proyectos en los que he trabajado, he logrado que yo qué sé, que las personas de esas empresas que estaban trabajando pagadas estuvieran tan implicadas en los proyectos que quizás un sábado estaban aquello enviando información, ¿no? Y esto está muy bien. Cuando logras que el proyecto sea el que genere, o sea, que logras que gente con la cual tú no tienes ni jerarquía, ni mando, ni nada por el estilo, se vincula a un proyecto de una manera prácticamente emocional, aunque les estés pagando y haga que el proyecto funcione. Esa para mí es la clave del éxito de cualquier proyecto, ¿no? Que el proyecto estamos trabajando por el proyecto y hacer lo mejor del proyecto. Esté cobrando el proyecto, no esté cobrando el proyecto o lo que sea. Eso no es suerte, Luis. Bueno, depende de cómo lo mires, sí. No, pero sí que es verdad que generas esa dinámica o lo intentas por lo menos, ¿no? Y cuando te sales, esto está bien. Pero también depende de los proyectos, ¿eh? O sea, depende de los proyectos hay proyectos que caen más simpáticos que otros. También hay que reconocerlo, ¿no? Ya. Pero al saber le llaman suerte, Luis. Luis, ¿me sabes decir cuándo fue el último día que hiciste un experimento en un laboratorio? Uy. ¿O el año? Sí que lo sabía. Sí que te lo sabría decir. Fue un experimento yo con las manos. O sea, que pipeteando yo. Esto fue en el año 97, agosto del 97. En mi último mes en Estados Unidos, en el laboratorio que había hecho el postdoc. Ajá. ¿Y qué es lo que echas de menos del Luis del verano del 98? Pues no sé. Porque no echo de menos. O sea, que te iba a decir la emoción de descubrir, ¿no? Que esto lo decía Severo Ochoa. Severo Ochoa decía, no quiero, por supuesto que no quiero homologarme a Severo Ochoa, pero una vez fui a una conferencia de él y él decía que lo que más le había traído de la ciencia en toda su carrera era la emoción de descubrir, que es el momento ese en el que revelas el experimento y descubres algo, y tú tienes la sensación de que descubres algo nuevo, ¿no? Esto a mí me ha pasado y realmente es bonito, pero también he tenido esta emoción de descubrir cuando hemos tenido un buen resultado, yo que sé, un estudio clínico, un estudio preclínico, una prueba de concepto, ¿sabes? Una prueba de concepto siempre es un resultado estupendo, y aunque no lo hayas hecho tú con las manos, sí que lo has parido un poquito, ¿no? Entonces está muy, 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 muy cerca de hacer un experimento con las manos y que te salga un buen resultado, de gestionar un experimento a través de terceros y que te salga un buen resultado. Para mí la sensación es muy, muy, muy equivalente. Por eso te decía que no tengo una sensación de pérdida, ¿eh?
sea, nunca he tenido ni sensación de pérdida ni sensación de sacrificio. Esto es un poco el mensaje también de haber hecho este pivote entre carrera científica y carrera de gestión, que no he perdido nunca la perspectiva científica, o creo que por lo menos, no sé si es un premio de consolación, también puede ser, que pienso yo que nunca la he perdido esa perspectiva, ¿no? Que siempre he hecho cosas en la frontera, con lo cual siempre, por definición, cualquier resultado es un resultado de emoción de descubrir. Luis, vamos a ir terminando, pero te quería hacer una pregunta antes de concluir. Si de todas las personas que nos están escuchando, posiblemente más de uno estén ahí en su empresa, en la parada del café o en el coche, lo que sea, y estarán pensando, me gustaría ser como Luis. ¿Qué les aconsejarías? No, es muy dura esa pregunta. No, yo no. ¿Qué es lo que ha definido mi carrera profesional? Es siempre he intentado hacer lo que a mí me gustaba. Esto es lo que he hecho. Y esto no es un consejo, ¿eh? Simplemente, si tú ves que puedo ser un modelo de algo, yo te digo, lo que he hecho yo en toda mi vida es hacer exactamente lo que me gustaba. En el momento que me he sentido forzado a hacer cosas que iban en contra de lo que yo quería hacer, no que estuvieran mal hechas, sino que iban en contra de lo que yo me sentía cómodo de decir, en ese momento me he ido. No he esperado ni que me echaran. Siempre, si estoy incómodo en un sitio, me he ido. Entonces, no sé, eso, por lo menos mirando hacia atrás, te da mucha satisfacción. El intentar, también otra de las cosas que más satisfacción me han dado es el dar cancha a gente joven y que volarán solo. Muchas veces fruto de, ya te digo, la falta de capacidad de hacer que gente vuele formándolo yo, ¿no? Viene de serie, le abres la puerta y que vuelen. Y esto me ha dado muchísima satisfacción. Me ha dado mucha satisfacción el sentirme, el haber ayudado a otros y el percibir que eso al cabo de 10 años te revierte, que esos otros te ayudan a ti, ¿no? Me ha dado muchísima satisfacción. Entonces, el invertir en capital humano, en invertir en capital reputacional, me ha dado siempre muy buen resultado. Y no hay otra cosa en el mundo profesional, creo, ¿no? Y esto como reclutador creo que lo debe saber bien, que el capital reputacional. Esto es una cosa que sobre todo cuando eres joven no lo tienes. Yeah. Cuando tienes 50, 60, no tienes otra cosa. Es que todo lo que tú tienes, todo el bagaje es el capital reputacional. Y basar eso digamos, no digo buen hacer, no digo buen hacer, porque puedes no haber sido el mejor gestor del universo, pero basar eso en honestidad y en reciprocidad, en simpatía y todo esto, esto me parece bueno. Estupendo. Bueno, y por supuesto no dejar de tomar mate, ¿no? Eso es ese es el truco de Luis que nunca nos había contado. El doping. Luis, ¿qué te voy a decir? Que muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa, en el podcast. Ha sido un auténtico gustazo tenerte. No, al contrario, un gustazo estar y bueno, estoy looking forward para oírlo en alguna plataforma. Ya me dirás en cuáles. Muy bien, Luis. Pues nada, un abrazo. Seguimos hablando. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.